Amén. Entonces, vamos a entrar ya a la porción 18, ¿ya? Mire cómo hemos ido avanzando, ya estamos en el libro de Éxodo, capítulo 21, y esta porción en hebreo se llama Mishpatim. Ya vamos a aprender un poquito de esto, que podríamos traducirlo como juicios o sentencias, ¿ya? La porción que estamos estudiando esta semana, ¿cierto? Terminando hoy, va de Éxodo 21:1 al 24:18. Tenemos también una porción de los profetas que hemos leído en Jeremías 34:8 al 22:33. Y también una porción del Nuevo Pacto, Mateo 26 del 20 al 30. Todo esto generalmente, todos estos pasajes están conectados, ¿ya? Ahora, como siempre les digo, es muy difícil poder abarcar toda esta porción, así que nos vamos a centrar en algunos aspectos que son importantes, ¿ya? Porque aquí vamos a aprender mucho del corazón y del carácter y del propósito de la ley y los mandamientos del Señor. Amén. Así que vamos con... permíteme un poquitito aquí. Voy a fijar aquí. Ya. Entonces, lo que quiero primero es tocar respecto a las definiciones, ¿ya? Es muy importante nosotros, a ver, en el Nuevo Testamento nosotros, o Nuevo Pacto, siempre vamos a encontrar la palabra ley. Lamentablemente en griego no se pueden diferenciar estos conceptos, ¿ya? Porque estos conceptos son hebreos, ¿ya? Y por lo tanto, cuando se escribe en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, alguno de estos simplemente se utiliza la palabra ley. Y por lo tanto no nos permite muchas veces distinguir. Y este desconocimiento del aspecto legal, del marco legal que el Padre estableció para su pueblo, genera muchas quizás confusiones, ¿ya? Malas interpretaciones y finalmente malas conclusiones, ¿ya? Entonces vamos a irnos a estos conceptos para que los pueda tener ahí un poquito en mente, los vayamos un poquito aprendiendo. Entonces vamos a aprender primero el concepto de lo que es Torá, ¿ya? Torá es una palabra que en hebreo significa instrucción o enseñanza. Entonces, cuando hablamos de Torá, hablamos de eso, hablamos de la instrucción, ¿cierto? De el padre a sus hijos, ¿ya? De un rey a su pueblo, que ese es el concepto que nosotros vamos aprendiendo, ¿cierto? Porque nosotros recibimos instrucción como hijos de un padre, pero también como un pueblo recibimos estatutos, mandamientos, enseñanzas. Entonces esta palabra Torah, ahí también puse entre paréntesis el plural, ¿ya? O sea, Torah podría ser instrucción, Torot sería instrucciones, ¿ya? Entonces sería en forma general, ¿ya? Las normas o leyes y las instrucciones dadas por Dios, ¿ya? Y que estas fueron entregadas a través de Moisés en el desierto, en el monte Sinaí. Después vamos a tener la palabra mitzvah, en plural es mitzvot, que significa mandamiento, ¿ya? O mandamientos, ¿ya? Y ese es un término general que se va a utilizar para englobar a todos los mandamientos. Sabemos que en la escritura, ¿cierto? Hay 613 mandamientos, ¿ya? A ellos, ¿cierto? Yeshua también le agregó o reforzó o resumió de alguna manera el sentir de todos estos mandamientos, ¿ya? Y principalmente podemos resumir que todos los mandamientos ahora para nosotros se tratan de amor, ¿ya? Se tratan de amor. Por eso Yeshua enfatizaba mucho que si le amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Que si le amamos, dice que el Padre estará con nosotros. También si le amamos y guardamos sus mandamientos, Él enviará, fíjense cómo dice la palabra, Él enviará al Consolador. ¿Por qué? Porque para amar al Señor tenemos que demostrarlo en una forma como a Él le agrada. No de nuestra manera o no de nuestras buenas intenciones, sino que realmente el amor se demuestra a través de la obediencia hacia Él. No como Saúl, que pretendió agradar al Señor siendo sacrificios, pero siendo desobediente. Y es ahí donde el Señor rechazó lo que Él hizo.
y por lo tanto declaró que antes que los sacrificios Él quiere la obediencia. Entonces hemos aprendido mucho en este tiempo que la fe verdadera es creer y obedecer. Y eso obviamente lo hacemos por el inmenso amor que Él ha tenido por nosotros. Entonces es el concepto de mandamientos, ¿ya? En forma general. Después tenemos, ¿cierto? Lo que es mishpat o mishpatim, que es justo el nombre de la porción de hoy, y esta significa juicios, sentencias, decretos, proceso judicial, derecho, jurisdicción. Entonces vamos viendo que hay un marco legal. Vamos a ir entendiendo que una nación tiene ciertos estatutos, una nación tiene leyes, una nación tiene una constitución, ¿cierto? Como hoy día está muy en el tema el cambio de la constitución, así Dios entregó una constitución para su pueblo. Luego tenemos los hok, ¿ya? O los hukim en plural, que habla de límites, ya tareas, porciones, obligaciones y mandatos, ¿ya? Y aquí hay un grupo de mandamientos que vamos a ir viendo a medida que estudiamos, que son difíciles de entender, ¿ya? Mandamientos que nos dejan pensando, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto? Y la verdad es que el pueblo judío, muchos los consideran que son misterios. Ahora, para nosotros que estamos ahora con la revelación ya del Espíritu Santo, podemos entender, por ejemplo, lo vamos a tocar más adelante, ese famoso mandamiento tan extraño de la vaca roja, ¿ya? Ese mandamiento se cumple con Yeshua mismo. No lo vamos a tocar en detalle ahora porque viene después, ¿ya? Pero son cosas que parecen inexplicables, parecen muy extrañas, pero vamos a ver que en la sabiduría de Dios todas aquellas cosas involucran un mensaje, un cumplimiento profético, ¿ya? Y también están otro grupo, ¿ya? Que son los edá o los edot en plural, que son pruebas, testimonios, ¿ya? Y que tienen que ver con mandamientos acerca de marcas distintivas, ya como por ejemplo lo era la mezuzá, ¿cierto? Que es la mezuzá, que aquello que se coloca en las puertas, como los tzitzit, también que son unos cuerditas de color que también representan, tienen un significado muy especial y también es para recordar, ¿cierto? Que debemos guardar los mandamientos, y también los tefilim, que son como unas correitas que se amarran, ¿cierto? En los brazos y también en la frente, también en lo que dice el Señor, que pondrás los mandamientos en tu mano, en tu frente, también son formas como representativas, ya visibles de un propósito que es guardar y no olvidarse de los mandamientos de Dios. Usted lo va a ver, ¿cierto? Mucho, ¿cierto? En el pueblo judío. Ellos lo hacen, ¿cierto? Lo practican actualmente y son distintivos para el pueblo de Israel. Entonces, vamos a ver aquí este cuadrito. De alguna manera lo que pretende mostrarles es que ¿Te la, sirvo, la, Torá, Taviana? la Torá sería como algo general, ¿ya? Y dentro de esa marco legal estaría todo lo que serían los mandamientos, y estos se dividirían en tres, que son los edot, los hukim y los mishpatim. Ahora, hay un versículo. No sé si alguien se le abrió el micrófono para que lo revise. Les voy a leer, por ejemplo, un versículo que está en Deuteronomio 4, del 44 al 45. Y acá, por ejemplo, aparecen estas cuatro palabras, ¿ya? Por ejemplo, dice, recuerde que lo que nosotros leemos es una traducción, en este caso del hebreo. Entonces, la traducción dice, esta es la ley, pero en hebreo dice Torá, ¿ya? Que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Estos son los testimonios. Ahí aparece Edot, estatutos, Jukim, y decretos, Mishpatim, que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. Entonces, si se da cuenta, vamos entendiendo allí todo este marco legal, toda esta estructura jurídica, por así decirlo, ¿ya? Que va a tener un propósito fundamental, porque todo lo que Yeshua va a venir a cumplir es ley, son ordenanzas, estatutos. Él cumplió, como dice la Escritura, cumplió toda la ley. Y es más, falta que termine de cumplir, porque él mismo declara
que Él no ha venido a abrogar o a abolir la ley, sino a cumplirla. Es más, dice que no pasará ni una jota ni una tilde, ¿cierto? Hasta que pasen los cielos y tierra, ya los nuevos cielos y la nueva tierra, hasta que todo se cumpla. Entonces todavía estamos en un tiempo en el cual Él legalmente cumplió, está cumpliendo y va a cumplir, ¿cierto? Toda la ley que es santa, la ley del Señor. Entonces, vamos a ver que muchas veces hemos entendido o pensado, o como algunos hermanos han pensado que la ley está abolida, y eso no es así. Ahora, sí hay cosas que están abolidas en la ley. Hay cosas que han cambiado. Hay cosas que hoy día no se aplican. Eso sí es cierto, pero no todo está abolido, y es por eso que al entender cada una de las partes que tiene esta ley del Señor, vamos a entender cómo esta hoy día se aplica para nosotros en un nuevo pacto. Amén. Porque recuerde que un pacto siempre tiene un documento legal. Un pacto es entre dos partes, pero siempre hay un documento legal. El antiguo pacto fue en el monte Sinaí entre el Señor, Adonai, y su pueblo Israel. Y hoy día el nuevo pacto, como lo dice la Escritura, también es entre el Señor y su pueblo Israel. Pero en ese pueblo Israel, ¿cierto? Que está conformado por la casa de Judá y la casa de Israel, ¿cierto? Entramos nosotros también, los que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos injertados y somos parte de este pueblo y podemos acceder a los pactos, a las promesas y a la herencia. Amén. Por eso hay un tema legal. Legalmente ahora nosotros también somos herederos juntamente con Cristo, dice la palabra. Entonces, qué importante es esto, porque todo lo que hizo el Señor, todo lo que sus sacrificios es un tema legal, por eso él tuvo que morir legalmente. ¿Para qué? No solamente perdonar nuestros pecados, no solamente allí llevar el precio de la ley del pecado y de la muerte, sino también, pues como dice la Escritura, cuando muere el, el testador, ¿cierto? Eh, Vuelve a resucitar para que aquella esposa infiel que le había fallado y que estaba divorciada legalmente pueda quedar libre y volver a casarse y a renovar el pacto de matrimonio que lo entendemos, vamos a celebrar cuando el Señor regrese. Entonces hay todo un tema legal que de a poquito vamos a ir entendiendo. Ahora, ¿qué ha cambiado, por ejemplo, hoy en el nuevo pacto? Dice la palabra que el Señor abolió en su carne, ¿cierto? Los mandamientos expresados por preceptos u ordenanzas, dice así la Escritura. Entonces, para que usted lo sepa, hay una estructura que el Señor construyó para poder justificar a los hombres en el antiguo pacto, y esa estructura era conformada por el templo, los sacerdotes y los sacrificios. Cuando alguien pecaba, ¿cierto? Debía ir al templo, presentar su sacrificio y a través del sacerdote, ¿cierto? Esta persona recibía la expiación de sus pecados a través de la sangre o de la muerte del sacrificio, ¿cierto? Esa estructura hoy día no aplica. ¿Por qué? Porque Yeshua es el templo y él lo declaró, que el templo iba a ser destruido y lo levantaría al tercer día. Él también es el sacerdote o el sumo sacerdote, que es según la orden de Melquisedec, o sea, el sacerdocio levítico hoy día no está aplicando. Y en tercer lugar, el sacrificio. Él mismo fue el sacrificio por nosotros. Entonces hoy día Yeshua cumple y Yeshua ahora es aquel sistema de justicia de Dios. Amén. Para nosotros. Pero no ha eliminado los mandamientos, como no matarás, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Esos mandamientos están vigentes porque determinan ahora una vida en justicia. Fuimos justificados por el Señor, por su muerte, por su sangre preciosa, pero hoy día caminamos en obediencia. Al aprender sus mandamientos, estamos caminando justamente y rectamente delante de Él. Amén. Ahora, Torá entonces dijimos que era instrucción, pero el concepto de Torá se va a utilizar por lo menos en 4 aspectos, ¿ya?
significa una instrucción cualquiera. Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Proverbios 3:1, donde dice, hijo mío, no te olvides de mi instrucción. Entonces en hebreo dice, no te olvides de mi Torá. ¿Ya? El Salmo 1 también dice, aquel que medita en mi Torá de día y de noche. Amén. Entonces se puede utilizar como un término general de instrucción, de enseñanza. También hay un objetivo específico, ¿ya? También se utiliza esta palabra en forma específica, como por ejemplo una instrucción dada por ejemplo, en un sacrificio. En Levítico 6:9 dice, y esta es la instrucción o Torá del holocausto. En Levítico 7:11, por ejemplo, dice, esta es la instrucción o Torá del sacrificio de la ofrenda de paz. Y en Romanos 7:2, mire, dice, la ley en cuanto al marido. Entonces, estos conceptos ya también tienen que ver con Torá, pero ya para una ley o una instrucción específica. También vamos a tener este concepto, esta palabra Torá, en una instrucción más general, como por ejemplo aquella que fue entregada al pueblo de Israel en su generalidad. Por eso se le llama la ley de Moisés o la Torá de Moshe, ¿cierto? No significa que la ley la dio Moisés, no. Moisés es el mediador, porque la ley o la Torá es del Señor, es del Padre Eterno, es de Él. Él la entregó, pero fue dada a través de Moisés. Por eso se le llama la ley de Moisés, pero en realidad no es de Él, sino que es del Padre. Ahora, por ejemplo, ahí vamos a ver básicamente, por ejemplo, en Deuteronomio 32:26 dice, este es el libro de la ley, este es el libro de la Torá en forma general. Josué 1, del 7 al 8, también habla de la ley o la Torá de Moisés te mandó. También se habla como el concepto de este libro de la ley, este libro de la Torá. Y también en Mateo 5:17, por ejemplo, también habla de la ley, ¿ya? Lucas 24:44 también habla del concepto que les decía, la ley de Moisés. Entonces, esta palabra Torá estaría siendo ocupada de una forma general, ¿ya? Y también Torá se le denomina a la escritura en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque toda escritura inspirada, ¿cierto? Por Dios, viene a ser Torah, viene a ser instrucción. Recuerde que todo lo que es dado por el Padre, todo lo que es inspirado por Dios y es entregado a través de su palabra, de los profetas, ¿cierto? Y hoy día revelado a través del Espíritu Santo, también se le podría llamar Torah. Ahora, nosotros hemos conocido el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, ya con ese nombre, ¿ya? Pero la verdad es que la primera parte del libro, ¿cierto? De la escritura de la Biblia, la primera parte se llama Tanaj, ¿ya? Tanaj. Esta palabra es muy usada, ¿cierto? Por el pueblo judío. Y viene de tres palabras, o sea, esta palabra Tanaj o Tanak se forma por tres consonantes, ¿ya? Que es la T, la N y la K. Y cada una de estas letras tiene que ver con una palabra. La primera es Torah, T de Torah. N de Nevim, ¿ya? Que significa profetas. Y la K de Ketuvim. Entonces, con esas TNK se puede nombrar Tanaj o Tanak, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que la primera parte de la Biblia vamos a tener la instrucción, que podríamos considerar los primeros 5 libros. Después tenemos los profetas y después tenemos los escritos, como por ejemplo los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés, ¿cierto? Y los libros también de historia. Entonces, ¿cómo se utilizaría esta palabra, por ejemplo, en los profetas? ¿Ya? Por ejemplo, en Juan 12:34 dice, hemos oído en la ley que el Mesías permanecerá para siempre. Entonces acá se habla de la ley o Torá, ¿cierto? A propósito de Isaías, ¿ya? De un profeta que menciona este cumplimiento del Mesías. Por ejemplo, el resto de las escrituras,
Por ejemplo, Juan 10:34 dice, Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois Dios? Eso, por ejemplo, lo extraen del Salmo 82. Entonces, fíjese cómo la palabra Torah se puede utilizar ampliamente a través de versículos que están en los profetas, que están en los salmos o que están en los primeros libros de la Escritura. Entonces, es muy interesante este concepto, es bien amplio, ¿ya? Y es importante entenderlo para que podamos ver que en el Nuevo Testamento muchas veces se habla de ley y está hablando de Torá, pero se está hablando a veces en forma específica o en forma general, ¿ya? Ahora, antes de entrar un poquitito en esta parte de la porción que nos toca hoy, ¿cierto? Terminamos en la porción anterior con los 10 mandamientos, o también conocido como las 10 palabras, ¿ya? De hecho, la escritura, vamos a leer, por ejemplo, en la versión de la Biblia textual, la BTX 4, dice así, y Elohim Aleph Tav habló enfáticamente todas estas palabras diciendo. Fíjese que ahí usa el concepto de palabras, ¿ya? No el concepto de mandamientos. Por eso, el concepto de guardar su palabra tiene que ver con guardar sus mandamientos, las indicaciones que Él nos entregó. Entonces, en estas 10 palabras, en estos 10 mandamientos, nosotros vamos a ver una estructura básica que podría ser como la Constitución, los mandamientos más importantes, ¿ya? Que uno, al conocer al Señor, debe guardar. Entonces, algo muy interesante acá es que estos mandamientos los entregó Yeshua mismo. Amén. Porque recuerde que el Padre y Yeshua uno son el mismo. Es uno solo. Y por lo tanto, esa unidad perfecta que hay en él, la vemos acá en la escritura. Cuando se traduce directamente del hebreo, dice y Elohim, que lo hemos traducido como Dios, Aleph Tav. Aleph Tav es la semejanza del griego cuando dice alfa y omega. ¿Ya? Aleph es la primera letra y Tav es la última del alefato hebreo. En cambio, alfa, ¿cierto? Es la primera del griego y omega es la última del griego. Entonces él dice, yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Entonces aquí lo que está diciendo que Elohim Aleph Tav. Fíjese quién es Elohim Aleph Tav, ¿ya? ¿Quién dijo yo soy el alfa y la omega? Es Yeshua mismo. Entonces él mismo fue el que entregó estos mandamientos allí en el monte Sinaí. Amén. Y estos mismos mandamientos hoy día se escriben en nuestro corazón para que los guardemos y para que mostremos nuestro amor al Señor. Entonces dice, yo soy Elohim Aleph Tav, ¿ya? Que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, así dice la escritura. ¿Acaso no nos sacó el Señor de Egipto? No nos sacó del mundo, no nos sacó de la esclavitud, no nos sacó de la potestad del príncipe de este mundo. Amén. Entonces, cuando alguien ya ha sido liberado, recién puede aprender y puede recibir estas palabras del Señor. Nadie que no haya sido liberado puede recibir o puede guardar o puede amar al Señor con estos mandamientos. Solamente aquellos que han sido liberados de la esclavitud. Amén. El Señor nos liberó de la esclavitud. Y es por eso que hoy día ahora somos esclavos del Señor. Y es por eso que guardamos estos mandamientos. Y dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté encima de los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dice, no te postrarás ante ellos, ni los servirás, porque yo soy Yud-Hei Bab-Hei, tu Elohim, el Caná, que significa Dios celoso, que visita la iniquidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, de los que lo aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que aman y guardan sus mandamientos. Mire cómo la misericordia de Dios está con nosotros. Amén. También dice, no tomarás el nombre de Yud-Hei Bab-Hei, tu Elohim, en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano.
Sigue diciendo, acuérdate del día del Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Señor tu Elohim. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai ha bendecido el día del Shabbat y lo ha santificado. Amén. Dice también, honra grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Dice también, no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Entonces, mire qué hermosas estas palabras, qué justas. Entonces, acá Él nos está entregando un parámetro, nos está entregando un objetivo, nos está entregando aspectos de justicia, aspectos de rectitud, aspectos de santidad, porque recuerde que santidad es ser apartados, y Él a nosotros nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no se comporta como el resto de las naciones. En esta nación en donde nosotros nos encontramos, como dice la Escritura, somos peregrinos, somos extranjeros, porque sabemos que nuestra ciudadanía, ¿cierto?, es del reino de los cielos, nuestra ciudadanía es de Israel, y por lo tanto, estos mandamientos son solo para aquellos que han sido liberados de la esclavitud y aquellos que hoy día han entregado su vida al Señor para agradarle y para servirle. Vamos a ver, ¿cierto?, que después Yeshua profundiza aún más, lo lleva a una dimensión mucho más espiritual, cada uno de estos mandamientos. Entonces, vamos a ver, hermanos, que la Torá, la instrucción, la enseñanza del Señor para nuestras vidas siempre nos va a revelar algo muy importante. Nos va a revelar el carácter y los atributos de nuestro Dios. Porque en sus leyes, en sus mandamientos, Él está revelando lo que Él es. Si Él entrega mandamientos justos, es porque Él es justo. Si Él entrega mandamientos santos, es porque Él es santo. Si Él entrega mandamientos para misericordia, es porque Él es misericordioso. Entonces vamos a ver que estos mandamientos, que la Torá de Yud-Hei Vab-Hei, de Elohim Aleph Tab, de Yeshua mismo, ¿ya?, van a revelar siempre su carácter, porque cada uno de estos mandamientos va a tener un propósito. Y recuerde esos propósitos, que son la justicia, la misericordia, el amor, la compasión, la generosidad, y vamos a ver muchos principios y muchos atributos que tiene el Padre y que también Él quiere que estén en cada uno de nosotros. Entonces, el amor, la misericordia y la justicia son claves, hermanos. Lo vamos a ver reflejado en cada uno de estos mandamientos, aun cuando hoy día muchos de aquellos no los vamos a entender quizás por nuestra mentalidad tan posterior, ¿cierto?, a estos años. Quizás hay muchos que no vamos a comprender porque hay muchos conceptos que hoy día han cambiado y son un poco diferentes, pero vamos a ir explicando algunos de ellos. Entonces vamos a ver en general aquí varios tipos de leyes que son entregadas para distintos casos y distintas situaciones. Recuerde que vamos a ver los mishpatim, que tienen que ver con juicios, que tienen que ver con sentencias. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, ahora juicios y sentencias para aquellos que no honren a su padre y a su madre. Fíjese que legalmente, ¿cierto? Al haber un mandamiento, pero también la infracción de ese mandamiento es pecado. Recuerde, el pecado, dice el apóstol Juan, que es la infracción de la ley, en este caso del mandamiento. Y por lo tanto, ese pecado va a traer una consecuencia, un juicio y una sentencia. Y muchas veces puede ser, ya, puede llegar incluso hasta la pena de muerte.
Entonces, fíjese, cuando Yeshua murió en la cruz por nosotros, dice la palabra que Él anuló los decretos que nos eran contrarios, el acta, ¿cierto?, que nos era contraria. Por lo tanto, ¿qué es lo que clavó en la cruz del Calvario? Él no clavó el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento sigue vigente. ¿Qué es lo que Él clavó en la cruz? Aquellos mandamientos que tienen que ver con la ley del pecado y de la muerte, o sea, la ley de la infracción de los mandamientos y la muerte que correspondía a aquellos que infringían estos mandamientos. Él los llevó en su propio cuerpo. O sea, hermanos, nosotros nos fuimos liberados gratis. Nosotros fuimos liberados a precio de sangre. El Señor pagó en la cruz nuestros pecados, yo creo que incluso pecados de muerte. Entonces, ¿cómo, hermanos, no le podremos entregar nuestra vida y hoy día comenzar a entender que guardando sus mandamientos estamos honrando, estamos glorificando lo que Él hizo en la cruz por nosotros? Amén. Entonces, entramos ya un poquitito a esta porción y dice, y esto comienza con la letra I, ¿ya? Recuerde que vimos las palabras, las 10 palabras, los 10 mandamientos, y luego dice I. Entonces vemos acá una continuidad a través de esta I, de esta conjunción. Vamos a ver cómo se conectan ahora los 10 mandamientos, ¿ya? El honra a tu padre y a tu madre, por ejemplo, con un juicio, ¿ya? Cuando este mandamiento es quebrantado. ¿Ya? O sea, cuando hay deshonra al padre, cuando hay deshonra a la madre. Entonces vamos a ver una conexión entre el mandamiento, pero también el juicio. Entonces aquí vamos a conectar y, como les decía, porque este es un documento legal, todo tiene que ver en un marco de legalidad. Entonces vamos a leer Éxodo 21 del 1 al 6. Dice así, y estos son los decretos que les promulgarás. Cuando compres un hebreo para servir como esclavo, te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre gratuitamente. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, entonces su mujer saldrá con él. Pero si su señor le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su señor. Él saldrá solo. Pero si el siervo dijera insistentemente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su señor hará que se acerque ante el tribunal de Elohim y haciéndolo apoyar a la puerta, ¿cierto? Al marco, a la jamba de la puerta, su señor le perforará la oreja con un punzón y él le servirá como esclavo para siempre. Entonces, acá vamos a ver primero una ley un poco extraña a lo mejor para nosotros, porque hoy día nosotros sabemos que vemos la esclavitud, ¿cierto?, por la historia de la humanidad como algo muy malo, ¿ya? Y es cierto que la esclavitud tiene un concepto de opresión, un concepto de maltrato muchas veces, pero la verdad es que en el pueblo de Israel eso no era, ese concepto no era así. Es para hoy como decir un siervo, es como para hoy decir a lo mejor una persona que ayuda en la casa, por ejemplo, que trabaja puertas adentro. Es como una persona que trabaja a lo mejor en una hacienda, en un fondo o en una empresa, por ejemplo. Tiene una misma connotación porque en la antigüedad, ¿cierto? Los esclavos trabajaban y servían en la casa patronal, pero no correspondía, ¿cierto?, el maltrato ni la injusticia. Es más, vamos a ver por eso mismo estas leyes, porque el Señor no permitía maltrato ni injusticia, ni siquiera con los esclavos, ni con las mujeres, ni con los niños. Él principalmente vamos a ver que se preocupa mucho de los más débiles con estas leyes que buscan la justicia. Amén, manifestando, ¿cierto?, su carácter justo. Entonces, vamos a ver que esta ley se podía aplicar perfectamente y se aplicó perfectamente en el tiempo antiguo. Ahora, hay algo más interesante. La Torá es muy profunda y la Torá es eterna. La palabra de Dios es eterna y por lo tanto nos revela cosas mucho más profundas, ya que a veces nosotros no podemos entender. Pero vamos a desglosar un poquitito este pasaje, dejando de un lado un poco la aplicación literal. Ya usted sabe que la Torá tiene una aplicación literal, pero luego tiene una aplicación también que tiene que ver con analogías
que la misma escritura nos va a dar a entender. Entonces, teniendo este pasaje, vamos a ir y vamos a ver tres cosas aquí, ¿ya? Primero, que el Señor determinó en su plan 7 milenios, ¿ya? Por eso la semana que creó el Señor tiene 7 días. Él también habla de cada 7 años. El séptimo año es un año Shemitah, así como el séptimo día de la semana es el día Shabbat, el día de descanso, el día de reposo. Así también cada 7 años era un año de liberación. ¿Ya? Vamos a ver el número 7 en las 7 fiestas del Señor, en las 7 lámparas de la menorá, etcétera, etcétera. Vamos a ver siempre el número 7 porque es un número profético dentro del diseño de Dios. Entonces, vamos a ver acá que la ley decía que el esclavo iba a servir 6 años, pero al séptimo será liberado. Entonces, vamos a relacionar también esos 6 años con los 6 milenios en los cuales el hombre ha reinado, ¿cierto? Y de alguna forma ha establecido esclavitud. Amén. Pero luego el séptimo año es un año de liberación. El séptimo milenio, que ya está muy pronto, hermanos, a comenzar, va a ser el milenio de la liberación de todos aquellos y de todos aquellos hombres que han estado esclavos en este mundo y en este sistema. Amén. Porque en el séptimo milenio, al terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo, tenemos la venida del Señor, el cual va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Entonces vamos entendiendo un poco más este pasaje. En segundo lugar, ¿cierto? Vemos a un esclavo, pero también habla de su esposa y de sus hijos, entendiendo que hombre y mujer son uno solo, ¿ya? Sobre todo los esposos. Y en tercer lugar, ¿qué es el Señor? Yeshua, quien nos compró con su sangre. Por ejemplo, 1 Corintios 6:20 dice, porque fuisteis comprado por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Y 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, lo que realmente él decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo, esclavo de Yeshua el Mesías. Eso es lo que él declaraba en el fondo, porque ese era el concepto real. Nosotros leímos en la traducción siervo, ¿cierto? Que es un poco para poder entender la relación, pero en realidad lo que él decía, soy esclavo del Señor. Y es porque antes éramos esclavos en el mundo. Hoy día somos esclavos de aquel que nos llamó, de aquel que nos compró, de aquel que pagó ese precio por nuestra liberación. Entonces vamos a ver aquí esta analogía. Entonces, lo que el Señor ordena, que al comprar al siervo lo hará servir por 6 años, pero al séptimo año será liberado. Entonces nosotros vemos en la escritura que fuimos comprados por Yeshua y fuimos hechos esclavos de él, ¿cierto? Lo que el Señor hizo ahora es que él nos compró, nos redimió con su sangre y ahora somos esclavos de él, como dice Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Fíjese entonces cómo fuimos liberados del pecado, ahora le servimos a Él, ¿cierto? Él es nuestro dueño, nos hemos entregado a Él para que Él sea nuestro Señor, pero luego viene un proceso de fruto para santificación, o sea, apartados para Él y al fin la vida eterna. Estamos en ese proceso, hermanos. Entonces, al finalizar el sexto año o el sexto milenio, y comenzar el séptimo milenio, la palabra dice que quedaremos libres y reinaremos con él. Mire lo que dice la escritura en Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Amén. Entonces, mire lo que declaran aquí los escogidos, mire lo que declaran aquí aquellos que fueron redimidos.
por la sangre del Cordero. Él nos sacó de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación y nos tomó para ser hechos un reino de sacerdotes, o sea, para ser parte de su pueblo, para ser parte de Israel y reinaremos sobre la tierra. Amén. Entonces, qué interesante es que este cuadro de Apocalipsis está precisamente en el contexto de la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Porque dice también la escritura que tenían palmas en sus manos, ¿ya? Si usted puede leer el pasaje, y se va a dar cuenta que al finalizar la fiesta de los tabernáculos, la Torá, ¿cierto? La palabra dice que se tocará después el shofar y se dará inicio al año de jubileo, que es el año de la liberación. Amén. Entonces, qué interesante cómo todas estas palabras, todos estos mandamientos se van juntando, se van alineando para que podamos entender cómo es el diseño de Dios. Entonces, el siervo que determina seguir al lado de su Señor, ya siendo libre, fíjese esto, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja, ¿cierto? Con un punzón o con una lesna, y será su siervo para siempre, será su esclavo para siempre. Entonces vamos a ver aquí que lo lleva ¿a dónde? A la puerta. ¿A dónde lo lleva? La puerta en hebreo es mesusá. Amén. Y la mesuzá, ¿cierto? Es una cajita, ¿cierto? Que se coloca ahí en los marcos, en el dintel de la puerta, que precisamente tiene el mandamiento, dice, oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Entonces, cuando es llevado a la puerta, ¿cierto? Es para que pueda poner el oído, pueda poner la oreja, y por eso la palabra en hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o sea, escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. ¿Cierto? ¿Y qué representa la puerta, hermanos? ¿Quién es la puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta? Yeshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Nadie puede entrar si no es por Yeshua. Eres la puerta. Y luego es horadada, ¿cierto? Es perforada la oreja con un punzón. Entonces la oreja se colocaría en la puerta, ya en ese madero de la puerta, y que además de ser Yeshua, también es donde él, ¿cierto?, colocó su sangre preciosa ya en esa cruz del Calvario, donde también se colocó la sangre en el dintel de la puerta aquel día de Pascua, aquel día de Pesaj. ¿Y qué simboliza entonces este acto? Ya tener el oído o la oreja pegada a la puerta es escuchar siempre, estar atento. Por eso dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Es siempre estar atento a la voz, a la palabra del Señor. También Deuteronomio 18:15 dice, Adonai tu Elohim te levantará un profeta de tus hermanos como yo. A él escucharéis. Mire, lo que ya Moisés anunciaba, un profeta al cual deberíamos y tendríamos que escuchar. Ese profeta es Yeshua, él es el Mesías. Y Marcos 9:7 lo confirma que dice la escritura, y se formó una nube que los cubría, y de la nube salió una voz, y dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Amén. Entonces ya sabemos quién es la puerta, ya sabemos a quién tenemos que escuchar, y Él es el que va a horadar, ¿cierto? Nuestra oreja, y a Él vamos a poder servirle para siempre. Él va a ser nuestro Rey, Él va a ser nuestro Señor cuando se manifieste ya también aquí en la tierra. Amén. Luego pasamos a un pasaje, ¿cierto?, donde habla también de justicia y respeto, ¿cierto?, en la esclavitud. Entonces dice así la escritura, dice Éxodo 21 del 7 al 11, cuando un hombre venda a su hija por esclava, no saldrá ella como suelen salir los esclavos. Si no agradara a su señor, al que había sido destinada, dejará que la rescaten y no tendrá derecho a venderla a pueblo extranjero por haber sido desleal con ella.
y si la destina para su hijo, hará con ella según el decreto para las hijas. Si toma otra para sí, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni su deber conyugal. Y si no hace ninguna de estas tres cosas con ella, entonces ella saldrá gratuitamente sin dinero. Amén. Entonces acá vemos también un marco legal, ya de justicia, de protección, de respeto, ¿cierto? Para una mujer, para una hija que entendemos por situaciones muchas veces extremas de pobreza, tenían mecanismos para poder salir adelante, para poder ser ayudados, ya sea con la dote, ya ser ayudados, ¿cierto? Para que esa hija tuviese un mejor bienestar, un mejor pasar, ¿cierto? E incluso pudiera ser tomada como esposa y ser dignificada también con sustento, con vestido, ¿cierto? Y con la protección de su esposo. Entonces, todas estas leyes, ya un poco ajenas a nuestro tiempo, lo que buscan era establecer justicia y un pueblo que no hiciera como Egipto hizo con ellos. Por eso Él les dice, recuerden que ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto. Ahora el Señor nos está enseñando a que aprendamos ahora a ser esclavos de aquel que nos rescató, de aquel que es justo, de aquel que es perfecto, de aquel que es santo, de aquel que entregó su vida por amor a nosotros. Amén. Entonces, aquí vamos a escuchar y vamos a aprender de justicia y respeto, ¿cierto? En este ámbito de la esclavitud. Entonces, como les decía, solía suceder de que hubiese familias muy pobres y que tuvieran que usar este mecanismo también para salir adelante y para también protección y provisión. Pero fíjese lo que dice la palabra, según Deuteronomio 15 del 11 al 13, dice, porque nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso yo te ordeno diciendo, abrirás generosamente tu mano a tu hermano, a tu gente pobre y menesterosa de tu tierra. Cuando tu hermano hebreo o hebrea sea vendido a ti, te servirá por 6 años, pero al séptimo año lo dejarás ir libre de tu lado. Y cuando lo dejes ir libre de tu lado, no lo enviarás vacío, no lo enviarás con las manos vacías. Entonces, fíjese cómo aquí se manifiesta ese corazón de Dios en la justicia, en la provisión, en bendecir, en dar, en entregar, en ser generosos, ¿ya? En toda situación. Después continuamos con otra ley, ¿ya? La ley del que hiere a otro. Éxodo 21 del 12 al 14. Quien hiera a un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. Pero si no estaba al acecho, sino que Elohim permitió que cayera en su mano, entonces yo te señalaré el lugar donde él pueda escapar. Sin embargo, si un hombre se enfurece contra su prójimo y lo mata con alevosía, hasta de mi propio altar lo podrás aprender para que muera. Entonces, fíjese acá, una ley que busca justicia, una ley que, hermanos, entendamos esto, el propósito no es matar a un hombre, porque Dios dijo no matarás. Pero ¿qué sucede cuando alguien mata con alevosía, con premeditación? El Señor es justo en establecer una pena, una sanción acorde, ¿cierto?, a la misma que la persona cometió. Entonces, hoy día, fíjese cómo hay tanta injusticia, porque hay asesinos que entran a la cárcel, salen en un par de años a veces y vuelven a matar, y vuelven a asesinar, y vuelven a cometer delitos. Y fíjese por qué, porque no hay temor, no hay temor, porque la ley no es justa y el Señor lo que busca es justicia. El Señor no busca andar matando a las personas, pero Él sí prohíbe el matar. Y por lo tanto, cuando alguien comete este acto con una mala intención, con premeditación, dice la palabra que debe morir irremisiblemente. Entonces lo que busca también es que las personas tengan temor de infringir las leyes, de herir a otras personas, de dañar a otros, de matar a otros, como tan fácilmente hoy día se comete este tipo de delitos, de pecados. Entonces, pero dice, si hay alguien que mata a otro sin digamos, sin intención, ¿ya?
va el Señor mismo a proporcionar también una ley para que esta persona pueda ser protegida, ¿ya? Ya que si no lo hizo con intención, producto de un accidente, esta persona que fue culpable de este asesinato eh, va a ser protegida también para que la familia no lo mate. Entonces también fíjese cómo la preocupación en todo sentido de las leyes de Dios. Entonces, si alguno hiere intencionalmente y mata, corresponde la pena de muerte en esta ley. Y si no pretendía herir y fue accidental, va a ser protegido en las ciudades de refugio, como lo dice en Números 35 del 10 al 12. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, estáis por pasar el Jordán hacia la tierra de Canaán. Os escogeréis ciudades que serán para vosotros ciudades de asilo, donde pueda refugiarse el homicida que no mate a alguno sin intención. Tales ciudades os servirán de refugio frente al vengador. Así el homicida no morirá antes de presentarse a juicio ante la asamblea. Fíjese cómo también había una protección a aquella persona que no lo había hecho con intención para que no fuere muerta, ¿cierto?, por los familiares quizás de la víctima y también pudiese esperar el juicio que corresponda. ¿Ah? Y que por supuesto también tenía que restituir en caso de alguna situación que determinara, ¿cierto?, esta asamblea. Entonces, vemos una vez más esta justicia, ¿ya?, de Dios en todas estas leyes. Entonces, recuerde que estamos viendo juicios, estamos viendo sentencias que tienen que ver ya cuando las personas infraccionan el mandamiento. Por supuesto que nosotros al aprender los mandamientos no vamos a hacer esto no vamos a hacer esto o tan fácilmente a caer en infringirlos, pero hay leyes que aplican. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que dice Éxodo 21, del 15 al 17. Dice, quien golpee a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente. Entonces, fíjese la severidad, hermanos, que el Señor le da a la honra a los padres. Dice la palabra, honrarás grandemente a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Elohim te da. Entonces fíjese el nivel de respeto, el nivel de honra, el nivel que Él le da a lo que es el padre y la madre. Entonces ahí hay un nivel que hoy día, fíjese hermanos, cómo está siendo transgredido, cómo hoy día los hijos faltan el respeto a sus padres, golpean a sus padres, hay hijos que han asesinado a sus padres, y es porque no hay temor de Dios, es porque no hay temor y no hay conocimiento de los mandamientos de Dios. Entonces, fíjese, cuando estábamos en el mundo, quizás nosotros a lo mejor también fuimos rebeldes, fuimos irrespetuosos, deshonramos a nuestros padres. Y fíjese que cuando conocemos el mandamiento, lo que buscamos hacer es hacerlo por amor, es arrepentirnos si lo hemos cometido. ¿Sabe por qué? Porque había una pena de muerte. En la ley del Señor había una pena de muerte. Hoy día esa pena de muerte, hermanos, está detenida, está suspendida. ¿Por qué? Porque alguien que ha deshonrado a su padre y a su madre merecía la pena de muerte. Pero cuando encontramos esa cruz, cuando vemos a Yeshua que fue clavado en esa cruz, nosotros nos arrepentimos porque sabemos que Él pagó con muerte ese pecado que quizás nosotros cometimos de deshonrar a nuestros padres y a nuestras madres. Entonces, fíjese cómo debe ser la actitud de nuestro corazón. Ya no podemos volver a deshonrar. Al contrario, tenemos que restituir, tenemos que usar este tiempo que ahora estamos en el Señor para preocuparnos de ellos, para estar atentos a ellos, aun cuando ellos estén mayores o ya de avanzada edad y necesiten nuestro cuidado, hermanos. Tenemos que honrarlos, tenemos que extenderle nuestra mano para también sostenerlos, así como ellos lo hicieron con nosotros. Yeshua dice, Mateo 5, 21, 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto a juicio. Mire, Yeshua lo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano, Racá, quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga Moré, quedará expuesto
a la ajena de fuego. Fíjese cómo el Señor está aún profundizando esto. O sea, el Señor no vino a justificar la injusticia. Él vino a hacer justicia y Él mismo hizo justicia muriendo por nosotros en la cruz para que nosotros no sigamos quebrantando sus mandamientos, sino que le amemos y se lo demostremos. Entonces, fíjese incluso cómo no solamente asesino es aquel que lo hace físicamente, sino aquel que también se enfurezca con su hermano y diga palabras de ofensa y de maldición contra él. Miren la severidad, hermanos, que Yeshua está diciendo acá. Ahora, Raká, ¿cierto? Y Moré, bueno, allá abajito sale, ¿cierto? La palabra que pueden haber proferido, palabra de maldición, palabra de insulto, ya no lo voy a leer, ¿cierto? Pero palabra de insulto, palabra de maldición, que se le diga a un hermano también habla de ser homicida, amén. Entonces fíjese también cómo el Señor nos lleva más profundo, nos lleva a un nivel también de santidad, un nivel de temor del Señor, para que nosotros guardemos también sus mandamientos. También toca acá un punto el tema del secuestro. Mire, algo que acá en Chile no es muy común, pero ya se están viendo algunos, incluso en las últimas noticias se ha escuchado de estos secuestros express. Fíjese qué temor, qué inseguridad genera esto, ¿cierto? Para los padres, la inseguridad hoy día al entrar a las casas. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no hay justicia, porque no se aplica la verdadera justicia para aquellos que hacen maldad, hacen iniquidad. Fíjese, Éxodo 21:16 dice: quien secuestre a una persona, ya sea que la venda o sea hallada en su poder, será muerto irremisiblemente. Es abominación al Señor el secuestro. Tiene que ver con robar. No robarás, también tiene que ver con el secuestro ya de personas. Entonces, qué grave es esto y podemos ver que en otros países es una realidad tremenda, eh, tan compleja, pero que muchas veces está impune. También vamos a ver un poquito lo que es esta parte que tiene que ver con la restitución, ¿ya? Dice Éxodo 21, el 22 al 27, dice: si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta y su hijo sale sin estar formado, o sea, es abortado, serán multados según lo que el marido de la mujer imponga a ellos y les sea impuesto por los jueces. Pero estando plenamente formado, pagará vida por vida, ¿ya? O sea, una mujer recién embarazada, ¿cierto? A diferencia de una mujer que ya tiene meses de embarazo ya avanzados, ¿ya? Y si este bebé tiene una pérdida, pagará vida por vida. Dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Cuando alguien hiera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo inutilice, lo dejará en libertad por causa de su ojo. Y si le saca un diente a su siervo o a su sierva con un golpe, lo dejará en libertad por causa de su diente. Fíjese, hermanos, cómo muchos, quizás sin conocer realmente el corazón de Dios, eh, muchas veces dicen: mire, cómo el Señor dice que hay que sacarle el ojo a aquel que hace perder un ojo. La verdad es que el Señor no busca que alguien pierda un ojo, ¿ya? Ni el victimario ni la víctima. Estas medidas son medidas justas para que aquella persona que no piense bien la agresión, no piense bien en la violencia que pueda cometer contra otros, sepa que esa violencia le va a costar el mismo pago o precio por el daño que cometió. Eso es lo que busca el Señor. Busca también lo que es restituir. Si es que alguien daña a otra persona, tiene que restituir conforme a la misma medida. Eso es muy importante entender. Si se pusieran en nuestro país, ¿cierto?, penas duras a ciertos delitos, sabemos que aquellos que quieren cometer un delito lo van a pensar 2, 3 o 4 veces y quizás no lo hagan si se aplica una pena
justa o una pena acorde al delito. Cierto que quizás no se haría tan fácilmente, no se cometerían tan fácilmente este tipo de delitos. Entonces, este ojo por ojo, este famoso ojo por ojo, diente por diente, lo hemos conocido como la ley del talión, ¿ya? Esta ley, ¿cierto? Popularmente llamada ley del talión, habla de restitución, ojo, no habla de venganza. El objetivo no es vengarse, el objetivo es que tiene que haber una restitución o también el hecho de evitar que se cometa una agresión, un daño a una persona, un daño físico. Entonces, esta ley también tiene el sentido de compensar, de restituir ya con dinero o trabajo en la medida proporcional al daño. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedía? Si una persona agredía a alguien, por ejemplo, y esa agresión le costaba la pérdida de un ojo, y en este sentido, hermanos, no es que la persona le vaya justamente a dañar el ojo, pero a través de una negligencia, a través de una situación, de un acto irresponsable, una persona le cuesta, por ejemplo, el ojo a la otra persona, habla de que tiene que restituir a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que ocurría muchas veces? Si una persona perdía un ojo, ¿ya? Y esto le impedía ejercer su trabajo, esta persona tenía que de por vida pagar el salario de esa persona. Si esa persona, por ejemplo, aquí lo puse en ejemplo, ganaba 100 y después de ese daño en su cuerpo, disminuía su ingreso a 40, la persona que cometió el daño tenía que mensualmente pagar la diferencia, ya de por vida a esa persona. Entonces, fíjese también cómo la persona víctima no queda indefensa, no queda desprotegida, no queda sin justicia. Hoy día, ¿cuántas personas que han sido agredidas, que han sido perjudicadas, quedan sin retribución, quedan sin restitución? Entonces, sin ninguna compensación por el daño que recibieron. Entonces, acá vemos también el sentido de justicia que tiene el Señor con este tipo de situaciones. Aquí Yeshua dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado, más bien al que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera entablar pleito contigo y llevarse la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a andar una milla, ve con él 2. Al que te pide, dale, y al que quiere pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Entonces acá vemos un lado ya de una dimensión del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En un primer lugar vimos una justicia, ¿cierto?, para alguien que agrede, que tiene que restituir. Pero ahora lo que está hablando es para aquellos que reciben quizás un daño, que reciben un ataque. Mire cómo el Señor pide que no respondan con venganza, que no respondan con odio, que no respondan con agresión, que no respondan con violencia. Ese es el mensaje de Yeshua, ¿cierto? Lo que está diciendo acá. Ahora se está poniendo en el lugar de una persona que recibe, ¿ya? Que no devolvamos, ¿cierto? Nosotros con la misma moneda. Y que al contrario tengamos una actitud de prestar, una actitud de dar, una actitud de ofrecer, una actitud de misericordia, una actitud de ir más allá, ¿cierto? Incluso con aquellas personas que puedan tener una mala actitud con nosotros. Qué sabio es el Señor, qué sabia es su palabra. Y bueno, en este pasaje, ¿cierto? Vamos a ver leyes varias, solamente las voy a mencionar, leyes de cuidados a los animales, negligencias de los dueños, temas de legítima defensa, temas de propiedad ajena, también se ven leyes con respecto a las cosas prestadas, ¿ya? Temas de respeto y justicia a la mujer, también juicio y sanción a los adivinos, a todos los que practican la hechicería, brujería, también prohibiciones de relaciones con animales, también el cuidado de las viudas y los huérfanos, también los préstamos al pueblo, ¿ya? O entre hermanos,
Mire, hay leyes de todo tipo y precisamente para que nosotros entendamos que el Señor es juez justo. Amén. Entonces, mire también lo que nos enseña Yeshua a nosotros. 1 Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para los otros y para todos. También dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos como hermanos, misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues para esto fuisteis llamados, para que heredarais bendición, porque Él, el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Amén. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Amén. Los que practican la justicia. Y sus oídos hacia su oración. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Fíjese entonces, hermano, cómo el rostro del Señor y los ojos del Señor están sobre los justos, los que practican la justicia y la misericordia. Amén. Porque el Señor también dice, yo vengaré, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces nos habla en primer lugar para que nosotros no cometamos injusticia, pero para que nosotros también seamos justos y misericordiosos y no devolvamos mal por mal, no andemos buscando la venganza. Esa es la enseñanza que profundiza Yeshua para nosotros en todos estos mandamientos. Y lo que voy a alcanzar también a ver en esto, para ir terminando, es respecto también a la ley de lo que entrega el mandamiento del Shabbat y las fiestas del Señor. Amén. Dice Éxodo 23, 10, 12, recuerde que ya lo dijo en Éxodo 20, pero lo vuelve a repetir. Fíjese, dice, 6 años también sembrarás tu tierra y recogerás cosecha, pero el séptimo lo dejarás descansar sin cultivar. Perdón, acá está hablando del el séptimo año, ¿ya? Del Shabbat del séptimo año. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, pero el séptimo la dejarás descansar sin cultivar. Y comerán los necesitados de tu pueblo, y de los sobrantes de ellos coma la bestia del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días harás tu trabajo, y en el séptimo día cesarás, para que descanse tu buey y tu asno, y cobre aliento el hijo de tu sierva y el extranjero. Mire qué sabio, qué bendición hay cuando uno se va alineando realmente a los mandamientos del Señor. Él nos da un día para descansar, para que las personas que trabajan con nosotros descansen, para que aquellos que están con nosotros, incluso hasta los animales, fíjense, que realizan labores todos los días, también tengan un día de descanso. También la tierra tenga un año de descanso, ¿ya? Mire cómo el Señor promete bendición. A veces el hombre dice, no, hay que trabajar, hay que producir, pero muchas veces por quebrantar esos mandamientos no viene la bendición del Señor. Y por más que nos cansamos, por más que nos agotamos, por más que tratamos de hacerlo en nuestras fuerzas, no vamos a ver la bendición, pero sí la vamos a ver cuando somos obedientes. Vamos a ver algo sobrenatural para nuestras vidas, para nuestra tierra, para nuestra casa, para nuestra familia. Y finalmente, también se instituyen las fiestas del Señor. Éxodo 23, del 15 al 17, dice, observarás la celebración de los ácimos, que tiene que ver con los panes sin levadura. 7 días comerás panes sin levadura como te ordené en el tiempo señalado, el mes de Aviv, un mes que se viene pronto, porque en él saliste de Egipto. No os presentaréis ante mí vacíos. También observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores, también conocida como Pentecostés, ¿ya? De aquello que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta solemne de la cosecha al final del año, que esa es la fiesta de Sucot o la fiesta de los tabernáculos. Cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo, 3 veces al año, todos tus varones comparecerán ante la presencia del Señor.
Amén. Entonces, hermano, cuando vamos nosotros aprendiendo las Escrituras y vamos adquiriendo esta mentalidad bíblica, esta mentalidad hebrea de la Escritura, vamos a entender, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esto no se trata, hermanos, de que nosotros tengamos que ir a, no sé, a 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos, etcétera, cuánto se quieren hacer. Esto tiene que ver con un contexto bíblico, con un contexto hebreo, en el cual habían 3 fiestas de las 7 que debían congregarse todo el pueblo, ¿ya? Todos los varones debían reunirse en ese tiempo en Jerusalén, ¿ya? Hoy día sabemos que no hay templo y por lo tanto en cualquier lugar donde nosotros estamos nos vamos a reunir. Pero fíjese, alineados a un diseño, alineados, ¿cierto?, a la palabra de Dios, entendiendo que cada una de estas fiestas tienen un significado espiritual, un significado para nuestras vidas, para nuestro crecimiento. Es un diseño de Dios perfecto, son 7 fiestas, son 7 tiempos especiales, son 7 kairos, amén, de Dios, que tienen un tremendo propósito. El Mesías, nuestro Señor Jesús, Yeshua, los cumplió, cada uno de ellos. Los 4 primeros, Él ya los cumplió con su propio cuerpo, la Pascua de Pesach, el sacrificio del Cordero. También cumplió, ¿cierto?, los panes sin levadura, cuando Él es sepultado, el pan sin levadura. También cuando Él resucita, en ese día de las primicias, y también cuando derrama su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Entonces, fíjense, hermano, que es importante estar alineados al diseño de Dios. Los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva estaba alineado a este diseño, a estos tiempos proféticos. Fíjense que cuando estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés, fue cuando el Espíritu Santo se derramó. Si no hubiesen estado allí, si no hubiesen cumplido el mandamiento, si no hubiesen estado alineados a los kairos de Dios, no habría descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, hermano, nosotros no podemos quedarnos fuera de los tiempos que vienen. Hay 3 fiestas que faltan por cumplirse y tenemos que estar alineados a esos tiempos de Dios. Amén. Para que aquel día, como dice la Escritura, no nos sorprenda como ladrón en la noche. Amén. Así que qué importante, hermanos, ir conociendo la Escritura para estar alineados, ¿cierto? En primer lugar, guardando sus mandamientos, caminando en justicia, caminando en rectitud, caminando en santidad. Y qué hermoso es cuando el Señor dice que si nosotros guardamos sus mandamientos, también seremos grandes en el reino de los cielos. Amén. Aquel que los haga y que los enseñe, dice, será grande en el reino del Señor. Amén. Así que qué importante es conocerlos, aprenderlos, y el Espíritu Santo los va a grabar en nuestro corazón y vamos a recibir todas aquellas bendiciones que el Padre tiene para nuestras vidas cuando nos alineamos a su voluntad. Amén. Bien, hermanos, hasta ahí voy a llegar, ¿cierto?, por hoy. Espero que sea de mucha bendición. Y estamos, ¿cierto?, ya cerca del mes de Aviv, ya vamos a estar allí preparándonos para lo que se viene, que es el cambio de año, el nuevo año bíblico, conforme a la Escritura, ¿cierto? Y también preparándonos para celebrar Pesaj, para celebrar Pascua, para celebrar ese tiempo especial en donde Yeshua fue el Cordero de Pascua, que fue sacrificado por nosotros. Amén. Así que se vienen tiempos de bendición y nos estamos preparando para eso. Amén. Dios, el Señor le bendiga. Amén. El Señor está con nosotros y guarde también sus vidas y sus familias. Amén.